Entonces, empecemos con la interpretación gramatical. Primero, una de las cosas que habíamos visto la semana pasada es que la Biblia fue escrita en lenguaje humano y por tanto debe, ante todo, ser interpretada gramaticalmente, ¿no? Eso es importante entender, ¿no? O sea, no fue escrito en un lenguaje que no sea entendible por las personas, sino que fue de forma humana el lenguaje que se usó, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que dice, en el estudio del texto, el intérprete puede proceder de esa manera, ¿no? Analizar como un todo el pasaje, ¿no? O de lo contrario, ir analizándolo de forma gradual, ascendente, ¿no? Hasta llegar a la totalidad del pensamiento, ¿no? Ahora, por razones prácticas, es aconsejable empezar la interpretación de literatura extranjera con un estudio de las palabras por separado, ¿no? Eso es importante. Como estamos estudiando un idioma extranjero y es una lengua muerta prácticamente porque ya no es el mismo griego que se hablaba en esa época, lo que se habla ahora, han quedado algunas cosas obviamente, pero no es el mismo. Entonces, especialmente cuando se habla, estudiar lenguas muertas, lenguas que ya no se están usando, antiguas, es importante aún con mucha más razón poder conocer las palabras, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Bien, entonces ahora, como habíamos visto la semana pasada en esta primera página, entendimos algo importante, ¿no? Que debíamos analizar la oración como un todo, ¿no? O sea, analizar toda la oración, el pasaje, o de lo contrario, hacerlo de forma gradual, palabra por palabra, ¿no? Y como les dije hace un momento, es importante entender que cuando se trata de lenguas extranjeras, sobre todo lenguas muertas, debemos analizar palabra por palabra porque si no, va a ser más difícil todavía comprender el pasaje. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, la etimología de las palabras es importante, es una pista, no estamos diciendo que necesariamente la etimología sea algo definitivo. Se supone que cuando tienes un pasaje, debes atacar el pasaje, por decir atacar el pasaje para entenderlo, debes atacarlo por todos lados, ¿no? Utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles para entender el pasaje. Una de las cosas es ir a la palabra etimológica, ¿no? Que prácticamente es el significado etimológico de las palabras que tienen que ver con las raíces. A veces hay palabras que están compuestas por dos, ¿no? Como por ejemplo economía, ¿no? Oikos nomos, ¿no? Y a partir de esas dos palabras griegas, tú puedes tener una idea, ¿no? Por ejemplo, ah, cuando hay un extremismo, por ejemplo, en lo que es los antinomios, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, cuando este grupo de cristianos que piensan que ya nosotros no debemos seguir la ley, ¿no? Que somos antinomianistas, o sea, ya no creemos en la ley, ¿no? Entonces, y eso también te ayuda a entender un poquito la palabra etimológica anti, ¿no? Y tiene que ver con ir contra la ley, ¿no? Entonces, estas palabras, estas etimologías te ayudan a entender un poquito, por lo menos, por dónde va la palabra, el significado de la palabra, ¿no? Sin embargo, como dice acá, como regla no es aconsejable que el intérprete se extienda mucho en investigaciones etimológicas, porque el significado etimológico de una palabra no siempre da luz sobre su significado en el presente. ¿Y eso por qué es importante? Porque tenemos que tener en cuenta que la lengua también evoluciona, ¿no? Y muchas veces el significado de una palabra en el presente no es el significado de una palabra en la antigüedad, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser que había visto un traductor de la Biblia o a lo mejor alguien que transcribió un pasaje en una época en el español y utilizó una palabra de esa época, ¿no? Pero no tenía nada que ver con la palabra que se usaba en el original. O sea, entonces, tenemos que ver todo eso, ¿no? Eso también es importante. Recordemos que tenemos que tener en cuenta algo, o sea, el versículo que hemos leído al principio es que toda palabra es inspirada por Dios, ¿no? Y obviamente toda palabra es fidedigna, o sea, y es confiable, pero a lo que voy a decir ahorita quiero que me entiendan bien, ¿no? Es confiable hasta cierto punto, ¿en qué sentido? ¿No? Obviamente lo que es la palabra revelada, que es lo que se conoce como el textus receptus, que viene a ser
el original, ¿no? O sea, lo que recibieron los apóstoles. Ahí no hay manipulación, ¿no? Pero en el transcurso de los años, de los siglos, han habido transcripciones, se ha ido transcribiendo. Recuerden que en esa época no había archivos, no había USB, no había nada para guardar un archivo, ¿no? Entonces, obviamente, las personas tenían que transcribir las cartas de un pergamino a otro, ¿no? Y a veces sucede que han habido errores, ¿no? De transcripción, o a veces ha habido errores también a la hora de pasarlo de un idioma al otro, ¿no? O sea, esos errores ya han sido humanos, ¿no? Y eso los ves ya cuando te vas metiendo más y 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 más, ya te metes a un mundo ya de analizar y descubrir dónde están algunos errores, pero esos errores no son bíblicos, o sea, no son errores del texto de receptos, no son errores en la revelación, sino son errores a lo largo del tiempo, en las traducciones, en las interpretaciones, en las transcripciones de un pergamino al otro. Entonces, por eso es que generalmente, eh, por ejemplo, a los pergaminos se les ponen números, ¿no? Por ejemplo, para darles una idea, ¿no? Eh, y ahí y vas a encontrar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos en las traducciones que se habla del número 666, ¿no? Pero, por ejemplo, hay teólogos que dicen que hay pergaminos más antiguos todavía, donde el número no es 666, sino 516, ¿no? Y algunos dicen que hay otros números, ¿no? Y esto, como obviamente tiene que ver con la simbología de que cada letra tiene una posición dentro del abecedario o tiene una equivalencia numérica, ¿no? Entonces, obviamente, dicen algunos que, por ejemplo, lo hacían para hablar del anticristo de la época, ¿no? Que según el nombre del personaje de la época, ese nombre tenía un valor numérico y como ese nombre iba siendo traducido, algunos dicen, ¿no? Iba cambiando en el tiempo, entonces teníamos que ir cambiando el número, ¿no? Entonces, algunos hacen ese comentario, ¿no? Pero lo que trato de decir es que han habido cambios, ¿no? Hay cambios, ¿no? Cambios en expresiones de un idioma al otro, por ejemplo, hay palabras que pierden su esencia, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el original, ¿no? Y por eso es importante estudiar las palabras, ¿no? Créanme que solamente si ustedes se dedicaran cada vez que van a hacer un sermón o van a preparar una clase, solamente nada más, ¿no? Tuvieran en cuenta el significado de las palabras en el original, créanme que su sermón sería cada vez más profundo. Yo en mi experiencia he aprendido algo, ¿no? Y que no, obviamente no somos nosotros, ¿no? Créanme que la palabra de Dios es tan rica y tan profunda que a veces, sin hacer una crítica destructiva, ¿no? Ustedes una crítica destructiva, no voy a usar nombres de nadie, pero sí, es una forma, nadie es perfecto, todos seguimos aprendiendo, pero a veces a nivel mundial existen predicadores que predican la Biblia de una manera tan superflua, tan simple, ¿no? Por el simple hecho de que quieren que la gente les entienda, ¿no? Y a veces a mí me parece un pretexto, ¿no? Porque a veces queremos tratar a la Grey como si la Grey fueran niños, ¿no? Como que queremos hacer que nos entiendan a tal punto y los limitas. O sea, a mi punto de vista, este es un punto de vista personal, ¿no? Mi punto de vista personal es como que los limitas, los subestimas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quieres darle todo tan sencillo, ¿no? Tan masticado, que siempre los mantienes a un nivel, ahí nomás a ese nivel. Nunca los retas, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a analizar este pasaje utilizando el griego. No me importa que tu cabeza sume hoy día, pero yo sé que el Espíritu de Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque si yo voy al idioma original, tú vas a entender el mensaje con una profundidad. Tu espíritu, tu mismo espíritu lo va a sentir. Y no porque la persona que lo esté hablando sea más inteligente, no, sino porque simplemente estás tratando de comprender el pasaje en su esencia.
¿no? En su significado original. Y es totalmente diferente, ¿no? O sea, el mensaje es diferente, ¿no? Eh, Muchas veces es más profundo, ¿no? Muchas veces es más fuerte, se siente, ¿no? Te zamaquea, ¿no? O sea, y el problema es de que generalmente nosotros no hemos entendido que la Biblia, como dice la Escritura, es cierto, dice, está puesta para guiarnos, para redarguirnos, ¿no? A veces queremos ir a la iglesia y queremos escuchar cosas bonitas. Siempre queremos escuchar cosas bonitas, ¿no? Y queremos escuchar que nos digan cosas positivas, ¿no? Pero no queremos ir y que nos reprendan la Biblia, que nos sacuda, ¿no? Que nos haga temblar, que nos haga ver que aún seguimos pecando, que aún seguimos siendo infieles al Señor, que necesitamos cambiar, ¿no? No nos gusta escuchar eso, ¿no? Queremos salir contentos que Dios nos ha retado, que tiene algo diferente para nosotros, que Dios nos ha llamado a ser vencedores, ¿no? Pero no estamos dispuestos a primero entender que somos siervos de Cristo, ¿no? Y que tenemos que servirle, pero que aún seguimos pecando, que seguimos luchando con nuestros pecados. No queremos ver esa parte, ¿no? O sea, siempre queremos ver las cosas positivas. Pero, pero también el problema es de que si tú por querer que tu audiencia entienda, por querer ser didáctico, miren, yo he tenido que luchar con algo, ¿no? Por muchos años, muchos años, siempre mi labor dentro de la iglesia o el ministerio en el cual Dios me puso desde muy joven, siempre fue la enseñanza, ¿no? Siempre, desde que tengo uso de razón, no recuerdo haber servido, lo he hecho en otro, obviamente por hacerlo, porque tengo que servir, ¿no? Pero no era algo fijo, ¿no? Recuerdo también, sí, nunca me voy a olvidar, no voy a mencionar su nombre pero había un pastor que siempre que yo llegaba a enseñar los domingos, ¿no? A apoyar al que era mi líder, y yo era el colíder, por decirlo así, ¿no? Siempre yo llegaba temprano, ¿no? Y él venía y me daba la escoba para que yo barriera todo el salón, ¿no? Y yo le entendía lo que él me quería decir, ¿no? Y yo solo cogía la escoba y me ponía a barrer, ¿no? Entendía lo que él me estaba diciendo. Me decía, vas a ir a venir a enseñar la escritura, pero también quiero que sirvas, ¿no? Y me daba la escoba y yo me ponía a barrer, ¿no? Pero yo entendía lo que él trataba de decirme, ¿no? Años más tarde le decía gracias por la escoba, le decía, ¿no? Y se ríe conmigo hasta ahora. Pero no recuerdo haber tenido otro espacio dentro de la iglesia. Dios siempre, de alguna manera, permitió que estuviera en la enseñanza. Sé que ese es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo, pero lo que luché en estos últimos años, porque yo siempre como maestro buscaba ser lo más didáctico posible, ¿no? Y para eso buscaba utilizar herramientas didácticas, de pedagógicas, ¿no? O sea, bueno, de la didáctica dentro de lo que es la pedagogía, ¿no? La enseñanza. Y no digo que esté mal, está bien que seamos creativos, ¿no? Pero me di cuenta que a veces, por querer ser muy creativo, ¿no? Caía en las alegorías, ¿no? Porque a veces, cuando uno quiere ser creativo, tratas de buscar la forma de motivar a tus oyentes y la forma en que tus oyentes entiendan. Y tratas de hacerlo de la manera más simple posible, porque tratas de ser lo más didáctico posible, ¿no? Y siempre busqué esa forma. Y trato en lo posible de hacerlo, siempre. Pero luego me di cuenta que cuando quería hacer lo más didáctico posible, sin querer, a veces podía sacrificar la esencia del pasaje, ¿no? Porque por querer ser lo más simple posible, evitaba que mi oyente entrara a esa profundidad del texto, ¿no? Lo limitaba por querer ser práctico, por querer ser simple, ¿no? Y a veces observo de que, de que en el mundo todavía hay predicadores que por querer ser simples y que su audiencia los entienda, su sermón es todavía muy débil, ¿no? Pero no por él o por mí, sino porque lo que es fuerte y lo que es rico en sí es el texto, no nosotros.
sea, he entendido que no se trata de mí. Si yo me paro en un púlpito y Dios me da la oportunidad de predicar, no soy yo. O sea, yo no soy yo el que va a hacer que la prédica pueda ser profunda o no. No soy yo. Sino es el pasaje en sí. Si el pasaje es leído y enseñado como debe ser, el pasaje por sí solo va a producir el efecto que tiene que producir. Por eso, si tú estás entendiendo esto ahora y tú quieres preparar un mensaje, cuanto más fiel seas tú al original, al pasaje, al original del pasaje, a lo que realmente el pasaje significa, lo que significó en la audiencia original, créeme que tu mensaje va a ser más profundo. Y créeme que tu mensaje va a tocar el corazón de la gente más fuerte, no por ti, porque tú y yo no somos nada, somos instrumentos. Va a tocar el corazón de la gente porque estás llevando a la gente a entender el pasaje en su profundidad. Entonces, quiero que les quede bien esta idea, ¿no? Quiero que cuando termine el curso de hermenéutica, ustedes tengan esta idea en la cabeza, ¿no? ¿Hasta qué punto cuando preparo mi sermón o mi clase debo ser creativo, Señor? O sea, porque, como les digo, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Que también tuve que aprender a buscar el equilibrio, ¿no? Y decirle, Señor, ayúdame, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que si yo quiero arreglar un pasaje, ¿no? Para enseñarlo a mi manera, en mi forma, ¿no? Es como indirectamente yo le estuviese diciendo al Espíritu Santo, lo que tú le dictaste a Pablo o lo que le mostraste a Pedro, le falta arreglos, ¿no? Lo voy a arreglar para que suene mejor. Yo sé que puede sonar extremo para muchos de nosotros que somos maestros y que de alguna manera en la iglesia siempre aprendemos didáctica, metodologías para enseñar, y está bien, pero después hasta qué punto estamos sacrificando la esencia del pasaje, ¿no? Por querer ser lo más didáctico posible. Entonces, el punto es que el pasaje debe ser enseñado tal como es, ¿no? Tal como es, pero no puedo pretender corregirlo. O sea, si el pasaje es enseñado como debe ser, créeme, si algo Dios me ha mostrado en estos años, en el sentido de que adoras a cocachos, por decir así, es que si el pasaje es enseñado como es, ni siquiera vas a necesitar hacer nada. Porque el Espíritu de Dios hace todo a través del pasaje. Pero la mente humana es abierta por el pasaje, no por ti, ¿no? Pero tienes que entender eso, que tú tienes que entender el pasaje primero para poder hacerlo, que la gente entienda el pasaje. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Primero, no siempre las palabras son las mismas, cambian, ¿no? Hay que tener en cuenta la etimología de las palabras, sí, pero hay que tener en cuenta otras cosas también. Ahora, por ejemplo, ¿no? En las palabras hebreas kofer, kipurín, caporet, las que traducidas significan respectivamente rescate, redenciones y expiaciones, o propiciatorio, todas ellas se derivan de la raíz kafar, ¿no? Que significa cubrir, y contiene la idea de redención o expiación cubriendo la falta cometida. Esto es importante porque muchas veces, cuando nosotros leemos un pasaje en griego, por ejemplo, ¿no? A veces la palabra está conjugada de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que diga comiendo, ¿no? Él comió, ¿no? Estaban comiendo, ¿no? Después de comer, ¿no? Algo así, ¿no? Y al fin y al cabo, comer, comiendo, comió, ¿no? Todas vienen de la misma raíz, ¿no? Ahora, bueno, si no me equivoco, el morfema vendría a ser COM, ¿no? Com, ¿no? O sea, pero a lo que voy es que todas vienen del verbo, todas tienen que ver con el verbo comer, no importa en qué tiempo estén. Entonces, cuando las analizas en el griego, muchas veces el griego, el diccionario etimológico, la concordancia de Strong, que ahora les voy a mostrar, te va a llevar a la palabra comer, ¿no? Porque el tiempo lo va a analizar ahí según el pasaje, pero en sí el verbo es comer. Entonces te va a hacer entender lo que es comer, ¿no? Si comió, si hubo comido,
si estaba comiendo, si comió, si está comiendo ahorita, si comerá, eso no importa, ¿no? Al fin y al cabo es comer, ¿no? Entonces, y aquí en este ejemplo, por ejemplo, está hablando de palabras que tienen que ver con la misma raíz también, ¿no? Que es kafar, ¿no? Porque en sí, todas, tanto rescate, redención, expiación, tienen que ver con cubrir, ¿no? O con cubrir una falta, ¿no? Obviamente, la idea de redención, o sea, de rescate, porque has cubierto una falta, ¿no? Todas van a lo mismo, al mismo origen de la palabra, que es la raíz kafar, ¿no? Entonces, esto lo vas a ir viendo ahora, te lo voy a mostrar en la forma práctica. Dice, el uso corriente de las palabras, ¿no? El significado corriente de una palabra es mucho más importante para el intérprete que su significado etimológico, ¿no? A fin de interpretar la Biblia correctamente, se debe estar familiarizado con los significados que las palabras adquieren en el curso del tiempo y con el significado en el cual las usan los autores bíblicos. Esto es importante, ¿no? Perdón, discúlpeme, siento que me moría. El punto es que, por ejemplo, cuando analizamos el texto, cuando dice somos más que vencedores, y nosotros nos ponemos en el papel de Pablo, tenemos que entender qué es lo que Pablo quiere decir cuando él dice que somos más que vencedores, ¿no? Si analizamos la palabra griega es upernicao, ¿no? La palabra vencedor es nikao, pero la palabra upernicao, ¿qué es lo que significa, no? Entonces, si nosotros nos vamos al griego y entendemos qué es lo que esa palabra significaba en un mundo griego, que era un mundo militar, ¿no? De espartanos, de guerreros, ¿no? Al igual que los romanos, la palabra hablaba de alguien, de un hombre como Alejandro Magno, vamos a suponer, un guerrero que llegaba a la batalla, ¿no? Y su victoria era heroica, ¿no? O sea, él venía y destruía toditos, así, no dejaba nada, ni el polvo, por decirlo así. Era una victoria espectacular, ¿no? Y cuando Pablo utiliza esta palabra, nos está haciendo ver de que de los que amamos a Dios, o sea, ¿no? Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos el potencial para tener una victoria a ese nivel. Que no lo tengamos es diferente, porque algunos se preguntarán, ¿y por qué a mí no me pasan estas cosas, no? Si realmente yo soy un más que vencedor, soy un copernicado. Bueno, no te pasan y no nos pasan porque simplemente no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. A veces estamos en pecado, en desobediencia, no estamos orando lo suficiente, no buscamos a Dios lo suficiente y no podemos esperar un pernicado, ¿no? Pero Pablo nos dice que sí, tenemos el potencial de experimentar un pernicado, o sea, una victoria espiritual así, ¿no? Entonces, esa palabra upernicao en el original nos da a entender, según el contexto de esa época, lo que significa es eh, una victoria trascendental, ¿no? Potente. O sea, bien, entonces vamos ahorita a ver eh, lo que significa lo siguiente. Por ejemplo, la manera en que algunos han introducido dificultades en la cátedra de filología hebrea, dice, ha sido asignando nuevos y extraños significados a palabras hebreas, afirmando que tales significados deben ser los correctos en determinados pasajes y en ningún otro lugar, limitando el significado de una raíz o palabra para así dar a entender que existe algún error por parte de los autores sagrados. Bueno, estos son comentarios que estoy poniendo aquí para que entiendan de que siempre van a haber académicos, ¿no? Va a existir eso, que van a tratar de refutar ciertos pasajes, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Luego podemos hablar sobre eso. Solamente quiero mencionárselos porque algunos de ustedes quizás ya lo enfrentaron, algunos de ustedes ya tuvieron una experiencia como esa. Cuando, por ejemplo, tú hablas con un testigo de Jehová, ¿no? Y de pronto el testigo de Jehová te va a decir de que Jesucristo no es Dios, ¿no? Que Jesucristo es un arcángel, ¿no? Peor si hablas con un mormón, te va a decir que Jesucristo y Satanás son hermanos, ¿no? Y peor si hablas con un existencialista, te va a decir que Satanás y Jesucristo son causas, ¿no? Como diríamos los limeños, ¿no? Son patas, ¿no? ¿Por qué, no?
Porque, por ejemplo, Jean-Paul Sartre escribió un libro donde después del Apocalipsis, ¿no? Satanás y Jesús se encuentran y se abrazan y se ríen y dicen, ¡ah, qué loco, la hicimos linda, ¿no? Y toda esta gente nos creyó, jajaja, y se ríen y se van, ¿no? O sea, él es más cruel, ¿no? Sin embargo, los testigos de Jehová te van a decir de que cuando tú digas, no, pero Jesucristo es Dios, no, te van a decir ellos. Y tú les vas a decir, claro que sí, si la Biblia dice que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vas a ir al libro de Juan y si le vas a sacar el versículo. Y ellos te van a decir, sí, pero ese texto no estaba en el original griego. Ese texto fue puesto en tal época, en tal año. Y yo quiero que ustedes entiendan algo, ojo, por favor. Quiero que me entiendan bien, y algunos de ustedes ya lo saben, de los que no lo saben, por favor, entiendan lo que les quiero decir, ¿no? La Biblia, Dios ha sido tan bueno que ha permitido que su esencia no se pierda, pero Satanás también ha sido astuto. Satanás, por eso les hablo del texto de receptos. El texto de receptos fue el texto que hemos recibido, pero a lo largo de los siglos, ¿no? Satanás ha ido metiendo la cola, como diríamos, ¿no? Ha ido metiendo las garras, ¿no? Y ha ido tratando de hacer que algunos textos se tergiversen, se malinterpreten, se interpreten mal, se traduzcan mal. Ha ido buscando que otros textos sean quitados, ¿no? Hay textos que, por ejemplo, en las versiones de ahora, las nuevas que están saliendo, hay textos que ya no están. Y, por ejemplo, todas estas cosas afectan, ¿no? O sea, hay personas que dicen que hay otros pasajes que, como dicen los testigos, no existían en los originales, ¿no? Entonces siempre va a haber gente académica que va a tratar de decirte que tal o cual pasaje no significaba tal cosa, o que tal palabra significa otra cosa diferente, ¿no? Y esa es la razón por la cual obviamente pues ya a otro nivel tenemos que ir preparándonos a otro nivel, porque esas son cosas ya a otro nivel, ¿no? O sea, y obviamente tenemos que seguir y seguir aprendiendo, ¿no? Estas cosas no las vas a ver, obviamente, a un nivel inicial de la fe, porque pues es muy complicado, pero ya a un nivel que vas profundizando en teología te vas dando cuenta de estas cosas, ¿no? Bien, veamos, por ejemplo, dice, si el intérprete tiene alguna razón para dudar del significado de una palabra, tal como aparece en el diccionario lexicográfico, tendrá que investigar por sí mismo. O sea, tienes que investigar. Algunas palabras tienen varios significados, algunos literales y otros figurados. El estudio de palabras análogas en otras lenguas requiere cuidadosa distinción y no siempre nos ayuda a fijar el significado exacto de una palabra, ya que las palabras correspondientes en otras lenguas no siempre tienen exactamente el mismo significado original y derivado. En el estudio de las palabras del Nuevo Testamento es imperativo tener en cuenta no solamente el koiné escrito, sino también el koiné hablado. Aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Si tú le preguntas a lingüistas, personas especializadas en lengua antigua, eh, ellos te van a decir de que nosotros los cristianos de la época actual utilizamos más la palabra koiné. Por ejemplo, nosotros decimos que la Biblia fue escrita en griego koiné, ¿no? Que no es el griego normal, regular, sino que era un griego bíblico, le llamamos el griego bíblico. Sin embargo, un lingüista va a refutar esto, porque quizás alguien nos lo dijo de manera simple, pues, ¿no? Porque imagínate que recién llegas a la iglesia y no te van a dar una cátedra de lo que significa griego koiné, porque nos daría un derrame a todos, ¿no? Recién estamos llegando y nos hablan de las cosas más sencillas. Pero ya a otro nivel, decir que la Biblia fue escrita en griego koiné es muy relativo, o sea, no nos dice nada. ¿Por qué? Porque para una persona lingüista, el koiné significa un idioma local de élite. Puede ser un idioma, un lenguaje que se hablaba en un pueblo en particular, ¿no? Como por ejemplo, nosotros en Perú hablamos castellano, pero por ejemplo el castellano que se habla en Lima no es el mismo castellano que se habla en algunas palabras, por ejemplo, en el norte, otras palabras en la selva, otras palabras en la sierra, ¿no? Y aún en la misma Lima, ¿no? Hay personas, por ejemplo, bueno, no quiero generalizar, pero por ejemplo, un, eh,
Por ejemplo, un adolescente del Marcan, de Monterrico, tiende a, oye, loco, bueno, ya no sé si dicen loco, pero tienen otra forma de hablar diferente, ¿no? Aún ciertas palabras, aún en nuestra propia ciudad hay élites, ¿no? Hay grupos diferentes. Y, y en esa época, koiné significaba un griego que se hablaba en un determinado lugar, pero no solamente en un determinado lugar, sino en un determinado grupo. Había griego, koiné, por ejemplo, que lo hablaban solo los abogados, que era el griego tolomaico, ¿no? También existía el griego jónico, ¿no? Por ejemplo, existía el griego que solo hablaban la gente del pueblo. Por ejemplo, era el griego que solo conocía a Pedro, por ejemplo. Por ejemplo, si tú comparas el griego de Pedro con el griego de Pablo, es extremo, ¿no? O sea, es un griego más simple el de Pedro. Pero, por ejemplo, cuando tú comparas, tú lees Romanos en griego, te das cuenta que Romanos fue escrito en griego tolomaico y es el único libro en la Biblia que fue escrito en griego tolomaico, que es el griego de los abogados, ¿no? Y ahí te das cuenta que Pablo tenía un uso alturado del griego. O sea, él podía hablar el griego como los abogados lo hablaban, en esa élite, ¿no? Entonces, cuando hablas de griego koiné, no estás hablando de un griego bíblico que es uno solo, ¿no? Son diferentes griegos koinés, ¿no? Porque el griego koiné significa, está hablando de un griego que se habla en una élite en particular o un grupo determinado. Por ejemplo, el griego de Lucas también era un griego elevado, ¿no? Era un griego diferente, era un doctor, recuerden. Entonces, obviamente tenía otro tipo de educación y su griego era diferente, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Por ejemplo, yo nunca lo he visto en español, porque uno aprende en español eso y lo aprendes desde niño, ¿no? Es tu primer idioma, entonces no ves esa diferencia, ¿no? Eh, para uno que siempre toda su vida habla español, pues es español y a lo mejor, claro que sí te vas dando cuenta que, por ejemplo, si te preparaste para la universidad, llevaste cómo preparar un ensayo, redacción, sinónimos y esto y el otro, hiciste reportes y esto sin querer, o vas leyendo cada vez más libros, pasan los años, y sin querer te vas dando cuenta que tu castellano obviamente es más rico porque tienes más palabras, ¿no? Pero no lo valoras tanto porque es tu primer idioma, como que no lo sientes, ¿no? Pero cuando ya vienes a un país donde, por ejemplo, hay otro idioma, te vas dando cuenta, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo hablar por lo menos acá en Los Ángeles, por ejemplo, cuando alguien habla inglés, los afroamericanos del este de Los Ángeles, su inglés es de un nivel bajo, comparado con que si hablas con un afroamericano de otra ciudad, ¿no? O si hablas con un americano blanco, ¿no? O sea, el inglés de ciertos afroamericanos en ciertas zonas es un inglés malo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando tú dices I don't, ellos, y cuando tú usas he, tú debes decir he doesn't, pero ellos dicen he don't, ¿no? Cuando no deberían decir eso, pero ellos nacieron acá, pero el inglés de ellos es un inglés diferente, ¿no? Es más como más simple, más callejero, más así, ¿no? Entonces, sucede en este idioma, por ejemplo. Entonces, imagínense en el griego, ¿no? Imagínense en el griego, obviamente no porque uno sea más que el otro, pero es la realidad, ¿no? Un pescador quizás de esa época no podía hablar del mismo nivel como Pablo, que era un erudito, que había sido preparado, más gente leía libros desde que era chico. Entonces, obviamente había una diferencia abismal. Entonces, esto es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta todo este contexto para entender un pasaje, ¿no? Eh, y hay que tener en cuenta lo que griego koiné significa, ¿no? Bien, ahora dice, no siempre es seguro determinar qué significado tiene una palabra en el Nuevo Testamento, deduciendo su significado. Es cierto, porque hay que entender el contexto también, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Bueno, ya no hemos visto eso. El uso, vamos a ver aquí. Ok. Una de las cosas dice, de ser necesario debe realizar por sí mismo un estudio completo de la palabra y la única manera para hacerlo es el método inductivo, ¿no? Será de su incumbencia, o sea, de nosotros los que estamos leyendo la escritura, buscar con la ayuda de una concordancia hebrea o griega los lugares en que se menciona tal palabra. Ahora vamos a ver eso, determinar el significado de la palabra en relación con cada uno de los pasajes en que ocurre, y hacer esto por medio de la ayuda interna más bien que externa.
los diversos significados de una palabra irán apareciendo poco a poco a medida que avanzamos en nuestro estudio. Dice, determinar si el significado dado por un determinado diccionario lexicográfico es correcto o incorrecto. Tener certeza respecto a algún significado que el diccionario señala como dudoso y descubrir un significado que no se había atribuido antes a tal palabra. Bien, quiero ir a la parte práctica, que es lo que quiero mostrarles ahorita, ¿sí? Y permítanme... Ok, bien. Por ejemplo, cuando ustedes buscan un pasaje, yo quiero que ustedes busquen este pasaje, por ejemplo, vamos a ver Santiago 1.3, permítame si es... Sí, ok, vamos a ver aquí, 5281. Ya, correcto, bien. Veamos. Por ejemplo, vamos primero con Hebreos 12.1, el texto que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Una de las cosas que yo les recomiendo es que cuando ustedes quieran buscar el texto, siempre pongan, por lo menos, esto les va a ayudar mucho, en español les va a ayudar muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Pongan el texto y al costado ponen Biblia paralela, ¿no? Hay otras maneras, pero esta es una forma bien simple, bien sencilla, ¿no? Biblia paralela. Entonces, cuando ponen eso, se aseguran que arriba diga Biblia paralela, ¿no? Y dice Hebreos, ¿no? 12.1 y ahí le dan clic. Y ahora leen y dicen, por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿no? Despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, aquí habla de envuelve, ¿no? Está usando una Biblia Américas, ¿no? Veamos lo que dice la Reina Valera, dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, ¿no? Nos rodea, nos rodea. Muy bien. Entonces vamos a ver, una vez que lees, puedes leerlo en diferentes versiones, ¿no? Tú te vas aquí donde dice interlineal, aquí arribita. Y aquí vas a leer el pasaje, en lo que está en azul, ¿no? Lo que está en negro es la palabra griega en sí. Pero como ves, son palabras griegas que no se entienden, obviamente, porque es griego, ¿no? Entonces tenemos que, cada palabra griega tiene una transliteración con las palabras en castellano, o en, ¿no? En idioma que nosotros conocemos, que están acá. Por ejemplo, este símbolo griego es la T, la O, ¿no? Y así, estas palabras en azul son las palabras transliteradas del griego, ¿no? Por esto que cuando tú, por ejemplo, vas a decir, si tú quieres leer esto, está difícil que lo leas, ¿no? Pero la transliteración te permite leerlos, panta, ¿no? Peso, Hong Kong, ¿no? Eh, entonces así puedes leer las palabras. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es que las palabras que están en rojo, ¿no? Son las palabras que están en inglés, pero también existe lo siguiente, miren. Puedes hacer esto si es que quieres buscarlo, interlineal, griego, español, ¿no? En línea, ¿no? Puedes buscarlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también puedes hacer lo mismo. Por ejemplo, podemos buscar en Hebreos, ¿no? Y aquí tienes también, por ejemplo, puedes ir buscando y acá tienes las palabras en griego y las palabras en lo que significan en el azul. Aquí viene a ser el significado de la palabra griega, ¿no? O sea, material, lo que quiero que veas es que ahora es más fácil que antes, ¿no? Porque tienes herramientas en línea que te pueden ayudar. Obviamente no lo vas a hacer en 10 minutos, en 20 minutos. El estudio de un pasaje te va a tomar muchas veces horas, ¿no? 2, 3, 4 horas si realmente quieres entender el pasaje como debe ser. Entonces, aquí puedes ver más o menos lo que la palabra en griego significa en el español, ¿no? Entonces, es un interlineal griego-español, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, lo que quiero que vean es que cuando estamos analizando el texto que dice
despojémonos de todo peso y del pecado, ¿no? Entonces aquí en español nosotros tratamos de entender por qué Pablo habla de dos cosas diferentes. Pablo está hablando del pecado, del cual debemos despojarnos, y lo cual tiene lógica y sentido, que nos despojemos del pecado, ¿no? Pero también Pablo está hablando de que nos despojemos del peso. Y entonces nos confundimos un poco porque significa entonces que aparte del pecado hay algo que también deberíamos despojarnos. Eso es lo que Pablo está tratando de decir, ¿no? Entonces, obviamente, cuando vamos al hebreo nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, el pecado está, vamos a verlo aquí está el pecado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y el pecado en griego es la palabra amartía, ¿no? Esa palabra amartía, pecado, por ejemplo, en griego significa no dar en el blanco, ¿no? O errar al blanco, o errar el tiro. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tiras un balín o una flecha al blanco, tú quieres dar en el centro, ¿no? Pero muchas veces no damos en el centro, damos alrededor, ¿no? Entonces, cuando no damos en el centro y damos por otros lados, es que no estamos tirando al blanco. Estamos errando al blanco. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el blanco? El blanco es la voluntad de Dios, ¿no? Y está dada en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, quiere decir que no estamos dando en el blanco y estamos dando en otros lados menos en el blanco. Eso en griego se le llama amartía. ¿Qué significa eso? Errar al blanco. ¿Y eso qué significa? Pecado. Ahora, esa es la palabra amartía. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, Pablo está hablando de un peso, y aquí vemos peso, ¿no? Y peso habla de la palabra, ya no es pecado, sino es okos, ¿no? Y esto tiene que ver con la medicina, cuando el departamento de oncología tiene que ver con tumor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá esta palabra significa peso, masa, un estorbo, ¿no? Significa un peso, ¿no? Una carga, ¿no? Un bulto, ¿no? Una protuberancia, una masa, un peso, una carga, ¿no? O sea, todo esto que está acá está diciendo que es algo que está ahí, ¿no? Una carga, o sea, que está pesando. Y aquí, por ejemplo, esa palabra se utiliza solamente en Hebreos 12:1, en Mateo 23:4 y en Mateo 11:30. O sea, esto de acá te hace un informe de en cuántos pasajes de la Biblia ese término es usado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciéndolo en Hebreos 12:1. Y aquí, por ejemplo, nos está diciendo, ¿no? Whatever, dice cualquier cosa que es prominente, protuberante, un bulto, una masa, algo que es una carga, un peso, ¿no? Entonces, más o menos, ya desde ahí, ¿no? Nosotros podemos ver qué es lo que Pablo está tratando de decir, ¿no? O sea, de que solamente estudiando esa palabra nos podemos dar cuenta de que a lo mejor a veces es el pecado el que nos impide correr la carrera, pero a veces no siempre es el pecado, a veces hay cosas que no son pecado en sí, ¿no? Pero a veces son cosas que son bultos que cargamos que nos impiden correr la carrera, ¿no? A veces, por ejemplo, puede ser odio, ¿no? O sea, a lo mejor tener una pelea con alguien, estar en disputa con alguien, o ser una persona muy depresiva, ¿no? O cosas por el estilo, o sea, cosas que a lo mejor aparentemente o en sí quizás no sean, o por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Pues, quizás para algunos eh, llegar tarde a un lugar no sea un pecado aparentemente, ¿no? Pero a lo mejor sea algo que estés cargando por tantos años que te impide quizás correr la carrera que Dios quiere para ti. A lo mejor por ser impuntual te pierdes muchas cosas, ¿no? A lo mejor Dios quiere bendecirte, pero siempre llegas tarde donde es llegar. O sea, cosas así, ¿no? Que a lo mejor, esto que todavía recién estamos empezando el pasaje, ¿no? O sea, todavía no nos hemos empapado a la profundidad, pero ya al haber buscado esa palabra,
en el griego nos da una idea. Oh, peso se está refiriendo a una protuberancia, a una masa, a algo, a un bulto, ¿no? A algo pesado, a una carga, ¿no? Entonces ya eso nos está dando una idea del pasaje para por lo menos empezar a atacar el pasaje desde ahí. Todavía no hemos terminado el pasaje, pero ya nos da una idea. Entonces por eso es importante buscar siempre, como les digo, Biblia paralela y la interlineal, porque eso te va a llevar a la palabra en la concordancia de Strong. Permítame. Por ejemplo, uno de los libros que sería bueno que ustedes compren, por ejemplo, este de acá, ese creo que está como 12, 13, no está muy caro. Bueno, Aprende el griego del Nuevo Testamento. Este es un buen libro que te ayudará mucho. Debes tenerlo, ¿no? Por lo menos te enseñan algunas cosas. Este libro no lo cambio por nada en línea, porque no existe un material en línea como este. No, es un buen diccionario. Muchos de ustedes lo tienen, otros no. Sería bueno que lo compren. Acá, por ejemplo, analiza las palabras según el texto donde están puestas. O sea, una palabra en griego tiene un significado, una connotación diferente dependiendo del contexto donde está escrita, ¿no? Por ejemplo, permítame para darles una idea, ¿no? Por ejemplo, si la palabra aparece como verbo, aparece como sustantivo, también depende mucho. Entonces acá el libro te dice si es un sustantivo, si es un verbo, si es un verbo pasivo, si es un verbo activo, ¿no? Permítame, ok, voy a buscarlo allá mejor, para que más tema. Por ejemplo, veamos aquí la palabra pistis, y pones strong, vamos a poner así, concordancia de strong, ¿no? Y te lleva a pistis, concordancia de strong, ¿no? Acá está pistis, ¿no? Pistis es fe, ¿no? Pero también puede ser fidelidad, fieles, ¿no? Tiene varios significados. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a estudiar la palabra pistis y tú ves la palabra fe en un texto y vas a buscar al original lo que fe significa, te va a salir pistis. Pero si buscas fidelidad, también te va a salir pistis. Si buscas fieles, también te va a llevar a pistis. Me dejo entender, o sea, es porque muchas palabras en español te llevan a una palabra en griego, ¿no? Pero también a veces sucede que una palabra en español te lleva a diferentes palabras en griego. Por ejemplo, en el caso de pistis, ¿no? Va a depender, porque por ejemplo, pistis puede significar convicción, ¿no? Que en este caso es convicción de una verdad, de algo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te da la convicción, te dice la letra A, en qué textos aparecen, ¿no? Y qué significa cuando esto está relacionado a Dios, ¿no? La convicción que Dios existe y que Él es el creador de todas las reglas y de todas las cosas, ¿no? En referencia a Cristo, acá están los textos, ¿no? Luego, universalmente, ¿no? Las religiones que creen de creyentes y cristianos, ¿no? Después, por ejemplo, cuando la idea predominante de la confianza, ¿no? O sea, cuando Dios, o sea, que está en Dios o en Cristo, ¿no? O sea, esto también cambia, ¿no? La fidelidad, ¿no? O sea, y aquí te va diciendo, por ejemplo, según el texto, la connotación o el sentido de la palabra en ese texto te ayuda. O sea, esto es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que ya nosotros estamos en una época privilegiada, por decir así, ¿no? No estamos en la época antigua, donde en la época antigua tenían que sacar manuscritos, libros, imagínense todo el trabajo que tenían que hacer. Pero todo ese trabajo que ya hicieron en el pasado nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, ya es más fácil para nosotros en el sentido de que ya tenemos las herramientas en Internet. O sea, tener Internet es una ventaja, ¿no?
Miren, para darles una idea, ¿no? Permítame un momento. Este libro que está aquí, que también, por ejemplo, este libro que está acá, se llama La Concordancia de Strong, ¿no? En este libro, La Concordancia de Strong, si tú lo abres, solamente vas a encontrar esto, miren. Pero tienes que conocerlos. Solo son números, nada más. Y letras y números. Y textos, ¿no? ¿Por qué es importante esto, la concordancia de Strong? Porque todas las palabras de griego y hebreo, como son tantas palabras, han tenido que ser organizadas. Entonces las han organizado por números. Por eso es que ven, mira, la palabra pistis tiene el número 4102, ¿no? La palabra pistos tiene 4103, pero la palabra pistos es fiel, fiel es creer, seguro. La palabra pistó es 4104, significa persuadiste. La palabra planao, 4105, significa engañarán, engaña, engaña. ¿Te das cuenta? Entonces va cambiando. Cada palabra tiene su número. Ese número, ese valor numérico, se lo da la concordancia de Strong. Entonces, cuando tú haces el estudio interlineal de una palabra, ¿no? Y quieres estudiar una palabra en griego en el interlineal, esa palabra siempre arriba tiene un número. ¿Se dan cuenta? Mírame. Ahora entiende por qué cada palabra tiene un número. Porque cada palabra tiene una posición en la concordancia de Strong y eso es un sistema ya elaborado por años. Entonces nosotros que estamos estudiando la Biblia en este presente, ya no vamos a ir a descubrir la pólvora, ya tenemos todas las palabras griegas y hebreas organizadas por números. Entonces ya podemos más o menos darnos cuenta, ¿no? Y eso te va a ayudar, por ejemplo, hay un texto cuando analizas, por ejemplo, Dios, no me dejes caer en tentación, ¿no? ¿No? Cuando analizas ese pasaje dices que, pero ese pasaje contradice el pasaje de Santiago que dice que Dios no puede tentar a nadie. Y cuando analizas los dos pasajes en griego y te das cuenta los números de arriba, puedes darte cuenta de que ambas palabras en el griego son palabras distintas, ¿no? Y también vas a poder darte cuenta que en algunos manuscritos antiguos el texto fue mal traducido también. Entonces, pero guiándote los numeritos, ¿no? Te ayuda mucho porque no te pierdes, ¿no? Entonces, entonces lo que quiero que conozcan, para los que no conocían esto, es que existe una concordancia de Strong que ha organizado a todas las palabras en griego y en hebreo y a cada una les ha puesto un número para que sea fácil saber de qué estamos hablando y como en matemáticas sea universal, ¿no? Que todas las personas que estudiamos teología no estemos diciendo, ¿qué palabra será la que está hablando? No, estoy hablando de la palabra 429. ¿Y tú qué palabra estás diciendo que ese texto es la 3956? Y así todos hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Y no sea difícil entendernos en teología, ¿no? Porque obviamente, pues, la teología es mucho más importante que las matemáticas. Y imagínate, las matemáticas son universales, entonces las teologías, creo que, gracias a Dios, con esto, se hacen universales porque podemos hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, en el idioma original que fue escrito en la Biblia, podemos hablar el mismo idioma mencionando las palabras por sus números. Bien, entonces cada vez que tú quieras analizar un pasaje, debes ir a entender lo que la palabra significa una por una. Y luego vas armando el contexto, ¿no? Y para eso es necesario que vayas a un interlineal. No te queda otra opción. Por eso pones el pasaje, pones Biblia paralela, te vas aquí, te vas a la parte interlineal y empiezas a analizar el pasaje, ¿no? Entonces, obviamente es más fácil en griego, créanme, en hebreo es más difícil, porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y a mí me ha pasado a veces que me olvido de eso, un poco la tendencia que siempre leemos izquierda a derecha. Estoy leyendo un pasaje y digo, pues, qué rastra, y me olvido que tengo que leerlo de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, porque el pasaje en hebreo está de derecha a izquierda, pero la transliteración abajo en español o en inglés está de izquierda a derecha. Entonces tienes que leerlo en otro sentido, ¿no? Bien, entonces, veamos un ratito. Permítame, no me quiero pasar tampoco. Okay. Muy bien. Entonces, bueno, ya estamos en el tiempo, pero quiero mostrarles estas cosas. Esto de acá es una cosa práctica que deben saber, ¿no?
la concordancia. Por ejemplo, en el caso de upomone, es el texto, upomone tiene que ver con el texto de Santiago 1:3, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Y esto a veces es mal entendido, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, vamos a paciencia y decimos, la prueba de mi fe produce paciencia. Nosotros en español tenemos a entender por paciencia como aguantar a alguien, ¿no? O aguantar algo, ¿no? Y en realidad tiene que ver, ¿no? Pero no en ese sentido negativo, por decirlo así, ¿no? De que, ay, qué castigo, ¿no? Como dice, tengo que tener paciencia. No, no en ese sentido, de esa manera, sino en un sentido de guerra. Por ejemplo, cuando dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, produce paciencia, ¿no? ¿Qué significa? Nos vamos al interlineal. Dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y aquí la paciencia es la palabra upomone, ¿no? ¿Qué significa upomone? Es paciencia, tolerancia, perseverar, un remanente detrás, un paciente duradero. Pero ¿qué significa en sí? Upomone significa upo, bajo, meno, permanecer, soportar. Propiamente permanecer bajo, es decir, demostrar perseverancia, firmeza. Se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo los desafíos que Él les asigna. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos esto? Porque si nosotros nos vamos al idioma del griego en el momento, al contexto histórico, la palabra opomone representaba a un guerrero que peleaba en la batalla y que le lanzaban flechas por todos lados, ¿no? Se caía, lo golpeaban. Pero el soldado nunca decidió desertar, o sea, nunca decide salir de la batalla, sino que aún así se levanta y se equivoca, se cae, pero sigue peleando, sigue peleando hasta el final, sigue peleando, sigue peleando. Se mantiene bajo la batalla, o sea, como decir que la batalla están todas las flechas encima, ¿no? Ah, no, todos están peleando, pero él se mantiene bajo esa batalla. O sea, por eso dice upo, bajo, ¿no? Bajo el soporte. O sea, dice que demuestra perseverancia. ¿Por qué? Porque se refiere a esa capacidad que Dios le ha dado al creyente para que pueda permanecer bajo, o sea, soportar los desafíos que él le asigna, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ver con un guerrero que se mantenía en la batalla y que no desertaba, sino que seguía peleando en la batalla hasta el final, no se iba, no se convertía en un desertor, ¿no? Entonces, cuando Santiago está diciendo que la prueba de tu fe produce paciencia, está diciendo eso, ¿no? Que obviamente Dios va a probar tu fe. ¿Cómo va a probar tu fe? Y hay otra cosa que no nos cuesta entender porque a veces, como siempre lo he dicho, tenemos un mal concepto de fe, ¿no? Fe, ¿no? Y aquí tenemos que ir a fe. Y dice pistis, ¿no? Y obviamente pistis tiene que ver bueno, acá no lo dice, pero no lo dice completo, dice acá dice convicción de la verdad de algo, con respecto a algo, ¿no? Y algo que está relacionado a Dios, ¿no? Algo que está referente a Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tú estás persuadido, tienes una convicción de que lo que dicen de Dios y de Cristo es verdad, eso es fe, ¿no? Entonces, todo lo que tú has escuchado de Cristo, o lo que has leído de Cristo, o lo que has leído de Dios es verdad. Entonces, como tú crees en eso, en lo que tú has visto es cierto, entonces eso te hace ser una persona de fe. No significa creer en lo que no has visto, necesariamente. Aunque el pasaje dice, ¿no? Que el pasaje dice, que es otra cosa que también, que es Hebreos 11, ¿no? O también lo vamos a analizar después, ¿no? Eh, Cuando analizamos este pasaje, no lo voy a analizar ahora por el tiempo, pero en la siguiente clase lo vamos a hacer. Este pasaje en griego, upóstasis, ¿no? Significa soporte, firmeza, garantía. Entonces, cuando leemos este pasaje en griego, también nos damos cuenta que aunque el pasaje dice que la fe es la esperanza
Dice, es la fe en las cosas que no ves, la esperanza en lo que no ves, la convicción, ¿no?, en esas cosas que tú no puedes ver. El texto en griego, cuando usa la palabra hipóstasis, te está diciendo que eso que tú no ves tiene un soporte. En griego tiene un soporte, ¿no? Tiene garantía. Entonces, eso cuando lo vemos, te está diciendo de que esa palabra no es o sea, la fe no es una fe a ciegas, ¿no? Porque a veces dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como tú no lo ves, pensamos que como el pasaje dice que no lo vemos, entonces tenemos fe en lo que no vemos. No, no, no. Porque si lees el pasaje completo en griego, está usando la palabra hipóstasis. Esa palabra hipóstasis significa que eso que tú no ves está basado en algo que te garantiza, en un soporte. Por eso es que, por eso es que la palabra pistis, cuando la leímos hace un rato, dice que es la certeza, ¿no? De lo que es, la fe es la palabra, dice que dice, ¿no? Es la convicción de algo verdadero, es la convicción de la convicción de algo de lo cual tú crees, ¿no? Que está relacionado con Dios o con Cristo. Entonces, tú estás creyendo en que lo que se dice de Dios y se dice de Cristo es verdadero. Entonces, ¿qué es el pasaje en sí? Pues el pasaje te está diciendo que dice la prueba de tu fe, o sea, cuando tu fe, cuando lo que tú crees de Dios y de Cristo, que has escuchado y has leído, es puesto a prueba, ¿no? Entonces, eso de ahí va a producir en ti perseverancia. O sea, ¿qué va a producir en ti perseverancia? Va a producir en ti que sigas peleando, la batalla, que no desertes, ¿no? Porque cuando tú recuerdes lo que Dios es, no vas a desertar. Cuando te quieras desanimar y digas, ya no puedo más, ya no doy más, ya me voy, entonces tu convicción, tu fe de lo que has escuchado de Dios y de Cristo, te va a fortalecer y eso va a producir en ti que sigas peleando. ¿Me entienden? Pero entender estas dos palabras en el griego enriquece el pasaje. Imagínate que tú solamente leas el pasaje y dices, hermanos, hoy te quiero decir que la prueba de tu fe va a producir paciencia. Bien, pero ahora escucha lo que te voy a decir. Hermanos, hoy he venido a decirles que la prueba de tu fe, no de tu fe ciega, hermano, sino de tu fe, de tu verdadera fe, que es la confianza que tú has puesto en Dios por lo que tú has escuchado y has oído acerca de Él, que eres un Dios verdadero, que eres un Dios omnipotente, poderoso, y que cumple sus promesas. Todo eso, cuando es puesto a prueba, va a producir en ti, hermano, paciencia. ¿Y por qué paciencia? Porque en medio de la batalla y de todas las pruebas, tú vas a seguir perseverando bajo esa batalla y no vas a desertar. No te vas a ir, no vas a menguar, no vas a colgar los guantes, sino que vas a seguir peleando. Miren qué diferencia. Y eso que no hemos hecho un estudio profundo del pasaje todavía. ¿Qué diferencia hay en decir algo de una manera y decir algo de una manera más profunda usando el griego? Es totalmente distinto. Es más profundo el pasaje. Entonces, bueno, hay otro también aquí que sería, bueno, este es griego español, también es un buen libro. Muchos de estos libros los pueden encontrar también, ¿saben dónde? En Amazonas, ¿no? Van a Amazonas, hay muchas personas que venden libros de estos que ya son usados, pero un libro pues no se ve que es usado, no importa, ¿no? Pero son buenos libros. Cuanto más libros tengas sobre esto es mucho mejor, porque sobre todo si son diccionarios como como el Vine, porque te explica las terminologías, es muy bueno a la hora de preparar sermones, ¿no? Muy bien. Entonces, aunque eso tiene que ver con exégesis, eh, quiero que ustedes vean que la hermenéutica, las reglas, te ayudan a hacer una buena exégesis, ¿no? Y con esto quiero cerrar ya el punto de que es importante conocer el significado de las palabras, la etimología, ¿no? Conocer las palabras en su contexto, por separado, ¿no? Ir al idioma, ¿no? O sea, con esto quiero cerrar esto, para ya la siguiente clase ya pasar a otra parte, pero quiero que les quede claro esto, ¿no? Redondear la idea, ¿no? Cada vez que quieras hacer exégesis de un pasaje, es importante que vayas a la palabra en sí, busques su significado, lo que significa, ¿no?
no solamente el significado, sino que según el versículo tiene una connotación diferente, ¿no? O sea, dependiendo en qué parte está siendo usado, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Y que lo más importante es que entiendas también que esa palabra tiene un contexto en la época en la cual fue escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo dice, la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo, tiene un contexto, ¿no? Si Pablo hubiese escrito ese texto en la época de hoy, ¿qué hubiese dicho? Que la palabra de Dios es más poderosa que un arma biológica, ¿no? Si hubiésemos contextualizado ese texto y Pablo hubiese tenido que escribir el texto ahora, hubiese dicho eso. No hubiese dicho una espada de doble filo, porque si me viene un soldado romano con una espada de doble filo, le meto un bombazo y lo mato. Y si me viene un soldado romano con una espada de doble filo, le tiro con un dron un virus biológico y lo mato en 5 minutos. Y su espada de doble filo no sirve. ¿Me entiendes lo que trato de decir? Es contexto. Para el contexto en el cual Pablo escribe ese versículo, la espada de doble filo era el arma más poderosa. ¿Por qué? Porque un árabe, su espada solo tenía un filo. Entonces, cuando el árabe quería matar a alguien, lo mataba, ¡plan! Pero la otro lado no tenía filo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el árabe? Volver a la espada atrás otra vez para volver a... En cambio, el romano no, el romano hacía ping, ping otra vez y era un arma poderosa. Por eso es que Roma era un imperio poderoso, conquistó Grecia, conquistó muchos territorios. Entonces, esa espada era conocida como un arma guerrera, ¿no? Fuerte, ¿no? De guerreros y de un imperio, ¿no? Bélico, poderoso. Entonces, para esa época, en el contexto en el que Pablo escribe, tiene sentido, ¿no? Pero si, como les digo, quiero que entiendan lo que el contexto significa, si hubiese tenido que escribir el texto ahora, no hubiese usado esa palabra, espada, doble filo, ¿no? Hubiese usado otro término diferente. Bien, bien, hermanos. Eh, Quizás si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, encantado de escuchar un comentario, no solamente una pregunta, a lo mejor quiere aportar algo, bienvenido sea, hermanos. Muy bien. Ok. Bien. Hermano, Sí, sí. hermano Juan Manuel, buena. Jovencito, Dios eh, te bendiga. Buenos días. quería que de repente me explicara, nos explicara el contexto de Jeremías, porque hay una parte en lo último que usted dijo, referente a lo que dijo último, Jeremías, por ejemplo, capítulo 2, versículo 22 dice, menciona el jabón. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado estará delante de mí, dice el Señor. En Jeremías 2:22, si no me equivoco. O sea, el contexto de eso, ¿qué sería? Porque, digamos, el contexto histórico, ¿no? Porque que yo sepa, en ese tiempo no existía el jabón. Entonces, en el griego, bueno, no lo he buscado todavía esa parte, perdón, en el hebreo no lo he buscado, eh, pero yo pienso que es una revelación futura del Señor, ¿no? Que le dio a Jeremías cuando menciona el jabón. Eh, Podemos verlo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos esto, ya obviamente nos va a llevar al hebreo, ¿no? Y podemos ir al interlineal, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, aquí vemos jabón, que es soap, aquí está el jabón. Si vamos a jabón, nos va a llevar a lejía, alcalí, potasa, ¿no? Potasa, ¿no? Y obviamente era usado para lavarse, ¿no? Pero no necesariamente era el jabón como lo conocemos, ¿no? Era vegetable, como algo, bueno, esto es diferente, déjame ver. Bueno, acá no nos dice mucho, pero por lo que veo, o sea, está hablando no de un jabón elaborado como el que nosotros tenemos, ¿no? Pero sí como algo que servía para limpiarse, ¿no? Entonces, obviamente, al tratarlo de llevar al español, ¿no? Voy a profundizar un poco más en eso, para poder mostrarte históricamente lo que realmente significaba, pero así a simple vista que estamos viendo el texto, sí es un jabón, pero en su función, no en su palabra, ¿no? Porque no es el jabón procesado que ya nosotros conocemos, ya así como la forma, ¿no? Obviamente, según el contexto,
No creo que se trate de una profecía, porque el texto lo que está haciendo es hablar del pecado y le está diciendo de que de nada va a servir que se limpien con lejía, con jabón, si el pecado sigue estando en su interior, porque lo único que hace la lejía y el jabón es limpiarte el exterior, pero no el interior. Entonces no creo que se esté refiriendo a una profecía, pero sí estoy 100% seguro que se está refiriendo a hablar de que de nada te sirve lo que tú usas para limpiarte el exterior, porque eso no te sirve para lo interior, ¿no? No hay nada humano que pueda limpiarte el interior, solo Dios, ¿no? Entonces, pero la palabra jabón, obviamente sí está hablando de un jabón, pero no de la forma como nosotros lo conocemos. Ahora, ok, vamos a ver aquí, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de la lejía, está usado como un carbonato de sosa, se está hablando como un químico, ¿no? No quizás como nosotros la conocemos, ¿no? Pero porque recuerda que por ejemplo, ¿no? Los cosméticos no son no eran como los cosméticos de ahora, procesados. Pero, por ejemplo, en Egipto sí la gente se pintaba, ¿no? Existían pinturas. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían con plantas, con hojas, con frutos, que sacaban, algunos asociaban minerales como la arcilla, que se llama mineral no metálico, ¿no? Minerales no metálicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se usaban para pintar, ¿no? Junto a esta arcilla puedes pintar, como una tiza. En sí no es en sí el cosmético procesado desde la hora, pero sí la idea de cosmético existe. Entonces, si tú quieres hablar de una persona en Egipto que se pintaba y quieres que alguien de esta época lo entienda, tengo que usar la palabra cosmético, ¿no? No sé si me dejo entender. Pero Ujú. en sí, pero en sí no es en el cosmético como nosotros lo conocemos de esa manera, procesada de esa forma, ¿no? Pero el pasaje ahí está hablando de que ellos usaban obviamente ciertos compuestos, por eso que está acá hablando de carbonato de sosa y todo, y que obviamente el jabón tiene todo ese tipo de compuestos químicos, ¿no? Como algo que ellos utilizaban para lavarse, ¿no? Pero el pasaje en sí no está dándole énfasis al jabón y a la lejía, sino es lo que está tratando de decir el pasaje, es que no hay nada físico en la tierra que pueda limpiarte tu interior, tal como el jabón y la lejía hace con tu exterior, ¿no? O sea, pero no creo que sea una profecía, sino una comparación, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Que obviamente tu interior no puede ser limpiado con nada más que con Dios, ¿no? O sea, Ujú. pero, pero sería bueno para la siguiente clase hacer una investigación y comentarla, ¿no? Si puedes, ¿por qué no lo haces? O sea, investiga un poquito sobre qué tipo de jabón era el que se usaba en esa época, ¿no? Y qué tipo de lejía, y a lo mejor nos puedas compartir qué es lo que se usaba en ese momento, ¿no? Para poder conocer un poquito. Mm, sí, hermano, hay libros, quería que me digas si hay libros, donde hay un solo libro donde viene contexto hebreo y el Sí, contexto histórico griego digamos, por ejemplo, contexto, el hebreo histórico y el contexto, de los dos juntos vendrá en un solo libro, sí, o sea, cultura hebrea, cultura este es de un griega. solo libro. O sea, por ejemplo, más o menos, para darte una idea, las primeras, vamos a ver, por ejemplo, las primeras 500 hojas es hebreo y las siguientes 500 son griego. Está todo junto Ah, aquí. ese es el Vine, ¿no? Sí, El Vine. Ah, ya. Ajá. Pero ese es un también, diccionario. También tiene contexto histórico. sí, correcto. Aquí te explica el contexto también. Y Ah, ahora, ya. obviamente, y lo bueno es que ya te da una pauta para seguir escalando, ¿no? Por ejemplo, si tienes una pauta aquí, ya puedes ir a internet y ir buscando cómo lo buscas en base al número de la palabra. Por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado que a veces encuentro la palabra en sí, por ejemplo, ¿no? Y algo que sí les dije la vez pasada es que sí me he dado cuenta en todos estos años de que existe más información en inglés que en español, por alguna razón. Inclusive cuando salimos del servicio, por ejemplo,
comparando, ¿no? Yo que siempre, por ejemplo, estoy bueno, en Lima siempre paraba en la librería del Inca, me iba en cientos libros a buscar ciertos materiales. Por ejemplo, cuando salgo del servicio aquí y voy a la librería, en la librería encuentro, no te miento, no estoy exagerando, habrá más de 10.000 libros ahí, pero he encontrado libros de exégesis del Antiguo Testamento en inglés que no existen en español. No existen. Por más, mira, por ejemplo, te lanzo un reto de que entres a Amazon o a Internet y busques exégesis del libro de Proverbios, el libro de Salmos, y vas a encontrar poquísimo. Pero, por ejemplo, en la librería de la iglesia, cuando entro, veo una infinidad de libros en inglés de exégesis del Antiguo Testamento que no existen en español. Es un material profundo, ¿no? Y aún cuando vas al Internet, también hay mucho material que he encontrado que no se puede encontrar en español y sí está en inglés, ¿no? Cuando sobre todo son palabras en griego que he querido entender el contexto de la palabra, no he encontrado información en español, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Más que vencedores, por ejemplo, es el texto Romanos 8:28, ¿no? Y te vas aquí, por ejemplo, y pones Romanos, ¿no? Eh, Romanos, ¿no? Te vas al capítulo 8, ¿no? Romanos 8, y luego te vas al versículo 28, ¿no? Que está acá, y aquí encuentras más que vencedores, ¿no? ¿Dónde está? No, acá está la palabra sinergia, mira. ¿Dónde está la palabra? Permítanme, se me fue. Un ratito aquí. Quiero mostrarles nada más esto para que ya y con eso terminamos. Más que vencedores. A ver, más que... Hermano Juan Manuel. Sí, acá está. 37, mira. Permítame, hermana, solo un ratito. No sé, hermanita, solo dame un ratito nada más. Aquí está, vamos a ver aquí. Ese día del 8, 37, acá está. Entonces, más que vencedores, mira, acá está. Más que un conquistador, dice, ¿no? Porque dice, we more than conquer, pero dice, más que upernicado. La palabra, tienes la palabra aquí, upernicado, mira. Y aquí la palabra te dice algo, ¿no? Te va hablando, dice, propiamente conquistar de manera extraordinaria, dice, ser más que un vencedor, es decir, un super vencedor, victorioso de manera completa y abrumadora. O sea, alguien que venía y destruía todo, ¿no? Entonces, ya si tú quieres buscar, y aquí encuentras, mira, aquí encuentras más significados que yo no he encontrado, por ejemplo, en español, ¿no? Y aquí, por ejemplo, buscas y encuentras y vas leyendo y aún te puedes ayudar, ¿no? Si vamos a poner que hay cosas que se te complican, te ayudas del traductor, no hay ningún problema, ¿no? Pero lo importante es que puedas aprender a buscar también algunas palabras en inglés, porque hay más libros sobre eso. Inclusive te vas a la sección que dice books, ¿no? Y aquí te salen, mira, los libros. Y en los libros habla de las palabras, mira, Upernicao, y aquí comentarios de hebreos, y así vas buscando libros, ya no estás buscando artículos, sino libros, ¿no? Y hay algunos libros que tienen más información sobre lo que estás buscando, ¿no? Pero ya es una investigación más profunda, ¿no? Por eso les digo, no les va a tomar 1 hora, 2 horas, ya es algo más profundo, ¿no? Sí, sí, hermanita, dígame, hermana, ¿en qué le puedo servir? Hermano, quería hacer una consulta sobre un link que usted nos envió, bueno, hace un poquito atrás, sobre como ahora está hablando del griego, del hebreo, nos mandó un link donde habla acerca del estudio de palabras en hebreo, dice Logos Español, que nos mandó para verlo en YouTube. Oh, ya, ok, oh, ya, claro, ya entendí. Poner logos, dice, no sé si dijo, creo que íbamos a trabajar con eso, pero creo que no, Sí. no sé si logró explicar o tal vez no. No, todavía no. Eso lo voy a explicar ahora en la gramática. Ahí vamos a utilizar, es un software, es un software, es este que está acá, el de, ¿dónde está? Este que está acá. Es un software, sí, es el Logos,
Esto tiene todo, o sea, tú pones un texto y te comparan todos los pasajes bíblicos, te da los comentarios, las palabras en griego, en hebreo, o sea, es una buena herramienta, ¿no? O sea, y si la puede entender sería genial, ¿no? Sé que hay, acá está, sí, Hermano, buenos días. buenos días, hermana, ¿cómo está? Viendo el tema del griego, el término pistis, hay algo muy interesante, hermano, como Sí. una acotación nada más, ¿no? Claro que sí, hermana. En el 4100 es pisteuo, dice, Es ¿no? el verbo. Dice, ¿no? Sí, exacto, dice, tener fe. Paréntesis, en paréntesis, en, coma, o con respecto a persona o cosa, crédito, por implicación, confiar. Y en paréntesis hay algo muy interesante, dice, ¿no? Dice, especialmente a Cristo, en bienestar espiritual, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer, creyente. Ahora, nos vamos al 4102, que es pistis también, dice acá, dice, ¿no? Persuasión, credibilidad, moere, no sé qué significa, convicción de verdad, una convicción verdadera a una religión, o la veracidad de Dios o de un maestro. Y nuevamente dice, ¿no? Especialmente confianza en Cristo para la salvación. Ahora, en estos dos términos, todos estos dos términos, yo que entiendo que el término pistis, porque cuando nosotros solemos usar el término fe, cuando uno no tiene el entendimiento de las escrituras, yo he escuchado, ¿no? Que dice, si uno tiene fe, todo es posible. Si uno tiene fe en una piedra, la piedra hace milagros. La cosa es tener fe nada más, fe y fe, ¿no? Pero acá, yendo yo al Strong, entiendo que cuando nosotros hablamos del término fe bíblico, yendo al griego pistis, está relacionado solamente a Dios y especialmente en la persona de Cristo Jesús. Yo no puedo decir el término pistis, por decirlo, mi confianza está en una piedra, porque no está, ese término no está dirigido a la cosa, no está dirigido a una cosa, a una imagen, o a cualquier objeto en la cual represente una divinidad, sino el término pistis está dirigido expresamente a la persona de Cristo Jesús y especialmente para salvación. Es lo que yo entiendo, hermano. A ver, usted dígame si estoy mal o estoy bien. Sí, claro que sí. Bueno, obviamente en los versículos en los cuales fue usado, sí. Obviamente un griego de la época le va a decir que no, porque usaban la misma palabra para sus dioses, pero obviamente sabemos que esos dioses no existían, son demonios. Pero para la escritura sí, la palabra fe está ligada a algo más académico, o sea, más intelectual, que a algo vacío. Generalmente nosotros tenemos la tendencia a pensar que tener fe está ligado a un acto al vacío, o sea, un acto de que no tienes sustento, pero tú crees, ¿no? Es como decir, no veo nada, pero aún así creo. Esa es la tendencia que tenemos de entender lo que es fe, pero eso no es fe. La fe está ligada con el conocimiento, o sea, está ligada con un conocimiento previo, y es que yo creo en algo, no porque me lanzo al vacío, sino creo en algo porque mi conocimiento de ese algo me dice que ese algo no me va a fallar. Ese es el concepto de fe. Entonces, esa es la razón por la que Pablo en Colosenses 1:9 dice, deseo que ustedes crezcan en Sofía, o sea, en el conocimiento de la voluntad de Dios, pero también en su nesis, dice, ¿no? O sea, en el análisis crítico de la escritura, y conozcan más de Jesucristo. Por eso dice en Colosenses 1:10, también dice lo mismo, oro para que ustedes crezcan en buenas obras y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Porque Pablo sabe de que si creces en el conocimiento de Cristo, o sea, en la Biblia, tu fe tiene que crecer, ese es el resultado. ¿Por qué? Porque vas a conocer más de Dios y por lo tanto tu fe va a ser más sólida, porque la fe se trata de tomar una actitud positiva, por decir así, ante las circunstancias, basado en lo bueno que has escuchado de Dios.
¿no? De eso se trata Pistis. Y como dice hermano, sí, Pistis en todos los pasajes está relacionado a Cristo y ya que nosotros podamos tener fe en relación a la salvación, tener fe de que Él obviamente es nuestro Salvador, ¿no? O sea, creer en Él. O sea, ¿qué significa tener fe? ¿Por qué la fe está relacionada con la salvación? Por lo siguiente, porque en Romanos se nos dice que todo aquel que crea, dice, ¿no? Que confiese con su boca, ¿no? Que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Entonces, ¿qué significa ese texto en hebreo, en griego? La palabra confesar en ese texto en hebreo, en Romanos, significa homologueos. La palabra homologueos en griego significa homologos, significa la misma palabra. ¿Qué significa eso? Significa que si tú confiesas con tu boca lo mismo, o sea, homo, lo mismo, logos, la misma palabra que el Padre está diciendo del Hijo. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? ¿Qué es lo que el Padre dijo del Hijo? ¿Dónde lo dijo? En el Antiguo Testamento. Entonces, si tú crees que lo que el Antiguo Testamento dice de Cristo, el que iba a ser el Cristo, el que iba a venir, es verdadero, o sea, tienes convicción en lo que has escuchado en el Antiguo Testamento, entonces tú vas a optar por seguir al que acaba de venir, que dice que es el Mesías. Por eso se dice que si tienes fe, porque mucha gente podría decir, acaba de venir el Mesías, dice que se llama Yeshua, que es de Nazaret. ¿Creo en él o no creo en él? ¿Me lanzo al vacío y creo en él? Y Pablo te está diciendo, no se trata que te lances al vacío. Se trata que si tú tuvieras fe en él, y dices, ¿cómo tengo fe en él? ¿Por qué? Porque te vas a basar en lo que has escuchado de él. ¿Y dónde he escuchado de él si él acaba de nacer? En el Antiguo Testamento, en los profetas. Si tú crees lo que el Padre dijo del Hijo en el Antiguo Testamento, y debido a eso que tú crees, tú le sigues, entonces tendrás fe, como resultado de tu conocimiento del Antiguo Testamento, no del vacío. Entonces, eso significa la palabra fe. Y a eso se refería Pablo cuando él decía al que confesara con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. La palabra homologueo significa, si confiesas lo mismo que Dios dijo de Jesús en el Antiguo Testamento, que él iba a enviarlo y que iba a resucitar al tercer día, y que entonces creerás en él y le seguirás. Eso es fe, ¿no? Sí. Perdón. Yendo porque a mí me llamó mucho la atención cuando leí, ¿no? De que el término pistis está dirigido a la persona expresamente de Dios y de Cristo Jesús. Cristo es Dios, ¿no? Ahora, es por ello que el término fe, como la traducción está en griego pistis, en el Antiguo Testamento solo figura en dos partes, que es cuando le dice, si no me equivoco, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ahí va, es como un versículo mesiánico, si no me equivoco. Claro, los tengo malos también, sí. Por la fe, es la fe en nuestro Señor Jesucristo que vamos a vivir. Y después hay otro versículo más que no recuerdo, pero en todo el Antiguo Testamento el término escrito como fe solamente hay dos, o salvo que me olvide de una, pero lo que más se utiliza en el Antiguo Testamento es el término confianza. Correcto. ¿Ya? Y el término fe, y yo ahora digo, ¿no? En mi entendimiento, ¿por qué solamente dos veces? Porque la fe ahora en el Nuevo Testamento se tiene que fundamentar más en la persona de Cristo Jesús. Nosotros hablamos de pistis, igual fe, pero en Cristo Jesús, no en un objeto, no en otra persona. Por ejemplo, ¿no? A veces uno ve en la televisión, ¿no? No es por criticar nada, pero a veces tenemos que tener mucho discernimiento al respecto. Cuando el canal enlace dice, por fe siembra, por fe esto, estamos mal. Porque yo no puedo tener plata, o me equivoco, hermano. No, está en toda la razón. A eso me refería también, de que la palabra fe es mal usada porque se sobreentiende que es usado para hacer algo en el cual no ves pruebas de nada, ¿no? Y por eso te lanzas al vacío porque tienes fe, pero no, o sea, la fe está relacionada con la confianza en las pruebas que has escuchado y has leído. Por eso Juan empieza su carta en Primera de Juan cuando dice, lo que hemos visto y oído y escuchado, eso os anunciamos, porque ellos están anunciando lo que han oído, ¿no?
Sí, David. Correcto. Mi hermano, muchas gracias. No, hermano, gracias por compartir también lo que usted nos ha compartido. Sí, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Sí, Davidcito? tenía Sí. Juan Manuel, una consulta general que me generó duda ya en una clase anterior. Discúlpame bien Sí. que lo toque ahora, es No. sí, general, pero justo aprovechando, solamente quería acotar un poco también a este último comentario, recordar también, ¿no?, que la fe es una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso que creo yo que más se habla en el Nuevo Testamento, y como tal, en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que el Espíritu Santo obraba de una manera diferente, no solamente estaba bajo ciertos hombres, no era sobre todos, ¿no? Entonces, Dios, en cambio, en el Nuevo Testamento sí ya es general, y recordar eso sí, por eso que ahora sí se la de agarra fe, pero siempre, como bien lo ahora señaló la hermana, es una fe que está puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque justamente es una cualidad del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Ya solamente quería contar eso. Y la consulta que tenía Juan Manuel era, cuando tú bien lo has señalado, en la Biblia hay partes cuando Dios habla directamente, ¿no? Por ejemplo, a un personaje bíblico, a veces lo habla a Israel, a veces es una palabra dirigida a la iglesia. ¿Cómo nosotros, o qué criterios deberíamos tomar para agarrar? Por ejemplo, no te digo, a ver, cuando Dios habló, por ejemplo, a Josué, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un texto bastante conocido, Josué 1:9, exacto, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, ¿no? Porque yo estaré contigo, y eso se lo da directamente a él, ¿no? Justamente cuando estaba a puertas, ¿no?, de haber entrado a la tierra prometida. Muchas veces, hasta yo, la verdad, yo lo he hecho, y tomo ese pasaje y se lo dedico a alguien, ¿no? Pero entonces, eso de ahí estaría bien, o en qué casos, eso sí me genera un poco de duda, claro, ¿no? Si yo sé bien que esa palabra ha sido directamente solamente para Josué en este caso, pero yo puedo tomar esa palabra y que sea para mí, yo lo puedo tomar esa palabra para que sea para un hermano, o eso ya es parte de la hermenéutica, o ya del exegeo. O sea, quisiera un poquito entender esa parte de la aplicación, ¿no? Me generó esa duda, Juan Manuel, disculpe. Sí, Davidcito, sí, yo pienso que sí, también estuvimos pensando, si bien es cierto, hay palabras que no nos han sido dadas a nosotros, ¿no?, como esa que tú dices de Josué. Sin embargo, cuando se la dedicamos a alguien, podemos decirte, mira, ¿no?, tal personaje bíblico estaba pasando esto y Dios le dio esta palabra, ¿no? Y a lo mejor podemos nosotros orar y al orar decirle, Señor, yo sé que esta palabra no me la diste a mí, se la diste a Josué, no, pero te pido que estés conmigo también. Ahora, si le decimos que estés conmigo, como estuviste con Josué, quizás estaría de más decirle eso a Dios, porque la Biblia de Jesús dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, como que si le decimos, Señor, te pido que estés conmigo como estuviste con Josué, yo quizás de arriba, yo digo que a lo mejor un ángel va a decir, hey, ¿no? Recuerda que la Biblia dice que Jesús ha dicho que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces, como que mi oración ya no tendría sentido, ¿no? Pero sí podremos decir, Señor, te pido que me acompañes en lo que voy a hacer, como acompañaste a Moisés, ¿no? Aunque sé que quizás mi labor no se compara con la de Moisés. Bueno, Moisés fue alguien que tú utilizaste con poder para rescatar al pueblo de Israel, pero te pido, Señor, que así como tú le diste una palabra de consuelo a él, me la des a mí, ¿no? O sea, quizás de esa manera en la oración uno pueda decirle al Señor, ¿no? Señor, por ejemplo, yo sé que la carta de Colosenses no fue escrita para mí, ¿no? Fue escrita para la iglesia de Colosas, que está pasando el gnosticismo. Señor, ya no hay gnosticismo quizás ahora como antes, pero a lo mejor hay otras ideas que estén cavando mi fe, ¿no? Que me estén haciendo sentir inseguro de mi salvación. Señor, ayúdame, así como hiciste entender a la iglesia de Colosas, ¿no? O sea, yo creo que es cuestión de orar y ponernos en el lugar de esas personas en ese tiempo y pedirle al Señor que nos ayude a tomar la misma actitud que Él quería para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, de no perderse en doctrinas cerradas, o de lo contrario, pedir el apoyo de Dios para algo que vamos a hacer, ¿no? Pero no creyendo que esa palabra necesariamente nos fue dada directamente, sino como un ejemplo, ¿no?, de cómo Dios actúa en la vida de los hombres, ¿no? Y creo que de esa manera sí sería correcto hacerlo. Y muchas veces es así en la iglesia, ¿no? Porque se habla de Josué y se dice, mira cómo Dios habló a Josué, Dios te puede hablar a ti de esa manera, pero obviamente no es una regla, ¿no? O sea, pero sí el creyente puede orar al Señor y pedirle al Señor lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Dios habló a Gedeón a través de una señal.
Gedeón le pidió una señal, ¿no? Le dijo que se mojara el vellón y nada alrededor, y Dios se la dio. Y luego Gedeón seguía siendo increíble, le pidió lo contrario, ahora que se moje todo menos el vellón, ¿no? Y a lo mejor Dios trabajó con la fe de Gedeón de esa manera, ¿no? Sin embargo, a lo mejor nosotros podemos orar al Señor y decirle, Señor, yo sé que no soy Gedeón, yo sé que no voy a ir a pelear contra los filisteos como Gedeón, pero te pido, Señor, que de alguna manera tú me des una señal, ¿no? Y a lo mejor yo conozco gente que en la práctica ya, ¿no? Le ha dicho al Señor una señal precisa, ¿no? Y luego ha pasado el tiempo y Dios le ha mostrado esa señal precisa, ¿no? Pero es algo ya particular, ¿no? O sea, entre él y el Señor, ¿no? O sea, no es una doctrina, pues, que podamos generalizar, ¿no? Sino es algo particular de cómo Dios trata con alguien de forma especial. Claro. Hermano Bueno. Manuel. Sí. Buenos días. Bueno, yo sé que todos queremos hablar. Adelante, Emperatriz. Emperatriz, adelante. Yo le quería preguntar, ¿y qué de las promesas de Abraham? ¿Tampoco son para nosotros? No, en ese caso es diferente, ¿no? Ahí es distinto. A ver. Porque las promesas de Abraham son las promesas que es para nosotros, porque nosotros somos parte de Israel. Ahí es diferente, ¿no? Hay promesas o no promesas, sino palabras que fueron dadas directamente a un personaje bíblico, pero recuerden que las promesas que Dios le hizo a Abraham no fueron solo para Abraham, fueron para Abraham y sus descendientes, ¿no? Y Romanos dice que tanto Israel como nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces, obviamente, las promesas se van a ver en nosotros. Y eso tiene sentido, porque cuando, por ejemplo, analizas Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Y de pronto tú te pones a averiguar qué significa deleítate, y te vas a Isaías 58:1 y dice, si cada día de mañana apartares tu pie y hacer el mal, ¿no? Y pusieras a Dios por encima de todas las cosas y dijeras santos, este es tu día, entonces te deleitarás en él, ¿no? Y entonces las bendiciones de Abraham vendrán sobre tu vida, ¿no? Y cuando lees Romanos entiendes de que las bendiciones de Abraham son para toda la descendencia de Abraham, no eran solo para Abraham. En cambio, hay palabra que solo fue dada a Josué. Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque donde tú irás, yo estaré contigo. Le fue dada a Josué. Pero a Abraham le fue dada la promesa para él y toda su descendencia, que es distinto, ¿no? Ahí estamos incluidos nosotros. Hay promesas en las cuales nosotros estamos incluidos desde Génesis 12, ¿no? Pero hay palabras que no nos han sido dadas a nosotros. Por ejemplo, el carcelero, ¿no? ¿Qué sustento bíblico tienes para decir que necesariamente, claro, yo sé que todos queremos que eso suceda, porque ¿quién no quiere que toda su familia se convierta? ¿Quién no quiere que toda tu familia llegue a Cristo? Todos queremos eso. Pero ¿qué argumento podemos decir de que lo que Pablo le dijo al carcelero es una doctrina? ¿Qué pasa si Pablo le hablaba, a Pablo le hablaba el Espíritu Santo para escribir? No es como nosotros. Entonces, ¿qué pasa si en ese momento Dios le dio esa revelación y le dijo, dile al carcelero que su familia también va a ser salvo como él? Pero fue una palabra para el carcelero. No es una palabra para ti y para mí. Ahora, que nosotros tengamos fe y podamos decir, Señor, te pido que así como yo he conocido a ti, yo oro por mi padre, por mi madre, por mi hermana. Señor, por favor, llévalos a tus pies. Esa es otra cosa. Pero ese texto le fue dado al carcelero. Y a lo mejor, quién sabe, Dios le mostró a Pablo algo sobre el carcelero. ¿Cómo que Dios le mostró, hermano? Ahí sí podemos decir eso. Si te digo que Dios me habló a mí en la noche, más así que estoy loco y me comí algo mal. Y tiene sentido, porque yo sé que Dios me ilumina, pero no puedo decir que Dios me revela. Yo no soy un apóstol. Pero Pablo sí. Entonces, si Pablo, el Espíritu Santo le hablaba para escribir, ¿por qué a lo mejor el Espíritu Santo a lo mejor le mostró algo específicamente para el carcelero? Le dijo, hoy tú y tu casa serán salvos. Pero no era una doctrina, no era parte de una disertación de Pablo o parte de algo que Pablo estaba enseñando para todos. Entonces, si sacamos ese versículo fuera de contexto, podemos decir que necesariamente toda tu familia se va a convertir. Si se convierten todos, amén, vamos a estar todos contentos, pero a lo mejor no siempre es así. Hermano. Sí. Gracias. Hermano, pues, bendiga.
el Éxodo 25, si no me equivoco, cuando el Señor, los mandamientos nos dice, ¿no? Que si nosotros no nos alejamos del Señor, las maldiciones van a caer, o bendiciones habla de maldiciones hasta la tercera y cuarta generación. ¿Era solamente para los israelitas o también para los convertidos? No, sí, ese es para los israelitas, porque recuerden de que en esa época, como dijo David, el Espíritu Santo no habitaba en el corazón del hombre, no de los que se habían convertido al Señor. Entonces, en esa época la gente tenía un conocimiento de la Escritura, pero solamente eran personas especiales las que el Espíritu de Dios estaba con ellos, ¿no? Pero no eran todos. Entonces, la gente se era salva porque creía en lo que las Escrituras decían acerca del Mesías, pero no tenían el Espíritu de Dios, y por lo tanto era fácil la apostasía, por decir así, ¿no? Todo el mundo se apartaba ante los dioses y hacía un montón de cosas porque no tenían el Espíritu de Dios. Imagínense, ¿no? Sin embargo, nosotros, teniendo el Espíritu de Dios, también pecamos, ¿no? Nos equivocamos. Y en realidad vivimos cosas que no deberíamos vivir por nuestra desobediencia, ¿no? Porque tenemos el potencial para hacer las cosas, ¿no? O sea, Dios nos ha dado el dunamis, pero nosotros no vivimos en dunamis. Vivimos haciendo cosas que no debemos hacer, y a veces somos como un iPhone 13, como un teléfono súper moderno que alguien se lo compra y le costó 7,000 soles y solo lo usa para contestar el teléfono nada más. O sea, es como que te compras un iPhone, ¿no? O como yo tenía una tía que tenía una tía abuela que siempre tenía un carro de lujo, siempre eran los últimos carros en esa época, ¿no? Y siempre lo llevaba a la cochera por Ureña, y luego en la noche y en la mañana mandaba que su empleado lo recoja y lo pusiera al frente de la casa, ¿no? Y yo siempre decía, wow, ¿cómo me gustaría tener ese carro, no? Y mi tía abuela me decía que solamente lo único que hacía era lo recogía y lo ponía frente a su casa. Y ahí lo tenía, ¿no? O sea, lo tenía pero no lo usaba, y a veces nosotros somos igual, tenemos el poder, tenemos dunamis, tenemos Kratos, tenemos todo lo que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, pero nosotros vivimos siempre bajo el potencial, un potencial inferior, ¿no? Vivimos en pecado, en mentiras, en desobediencia, no oramos, y vivimos una vida que no agrada a Dios. Pero la misericordia, a diferencia del Antiguo Testamento, es que ya todos deberíamos haber sido apedreados y deberíamos haber muerto, ¿no? Pero la misericordia es que ahora vivimos en la gracia, no porque podemos hacer lo que queramos, sino que tenemos el Espíritu Santo que ya nos ha sellado. Ya somos propiedad de Dios. Entonces Jesucristo dijo, nadie me los va a arrebatar de mi mano. Hay una gran diferencia, ¿no? O sea, nosotros le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le pertenecemos a Cristo? Porque hay otro error doctrinal que tenemos, ¿no? Como cuando decimos que Dios ama al pecador, ese es un error doctrinal, ¿no? Dios no ama al pecador, Dios detesta al pecador. Y eso siempre andamos diciendo, hermano, Dios te ama. ¿Cómo sabes que Dios lo ama si a lo mejor es un idólatra, un fornicario, un adúltero, un borracho? Tú no conoces su vida. Entonces, ¿cómo le puedes decir que Dios lo ama? Si la Biblia dice que Dios detesta al pecador. Entonces, eso, por ejemplo, también es algo que nosotros tenemos que manejar con cuidado, porque a veces hemos usado ese cliché de siempre, ven, Dios te ama, Dios te ama. Pero la Biblia dice que Dios no ama al pecador. Dios lo detesta. Ahora, ese es un punto, ¿no? El otro punto, por ejemplo, es pensar de que, por ejemplo, de que tú has escogido a Cristo. Tenemos esa tendencia, ¿no? Yo decidí seguir a Cristo en tal fecha. Yo escogí a Cristo. Tú no has escogido a nadie. No hay ningún texto que diga que tú has escogido a Cristo. Más bien el texto dice que Dios te escogió a ti. O acepta a Cristo en tu corazón. Claro. ¿Quién eres tú para aceptar a Cristo? ¿Quién soy yo? ¿Tú crees que tú tienes la capacidad espiritual para ir y aceptar a Cristo? Como si Cristo te estuviera rogando a ti que le aceptes. Él es Dios, es supremo. Él te En escogió todo a ti. caso podríamos decir, nací de nuevo, en tal fecha se podría decir así.
Podría decir, en tal fecha me nací de nuevo, claro, porque, bueno, Dios tocó mi corazón, me arrepentí, ¿no? Me acerqué a Jesucristo, ¿no? Lo considero mi rey, ¿no? O sea, le sigo, ¿no? O sea, le sirvo, ¿no? Creo en Él, ¿no? Pero obviamente, claro, son palabras que nosotros usamos en el contexto cristiano por años, ¿no? Y que ya nos hemos acostumbrado a ellas, ¿no? Como por ejemplo usar la palabra culto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en inglés no se usa la palabra culto, se usa la palabra servicio, service, y en muchos lugares ya se usa la palabra en Perú, servicio, pero a veces nos hemos quedado con la palabra culto, y yo también me he quedado con esa palabra culto por años, ¿no? Porque desde que tengo 13 años siempre vamos al culto, ¿no? Y un día mi esposa me hizo reaccionar porque yo decía, mi amor, vamos al culto. Y me dice, ¿a dónde? Y yo le decía, al culto. Y me decía, es que esa palabra está mal usada, me dice. Porque la palabra en el original, cuando habla de culto, la palabra culto se refiere a dioses paganos, no al Dios único y poderoso. Y entonces me costó cambiar de idea, ¿no? Porque esa palabra no debería usarla para Dios por supremo, el todopoderoso, sino esa palabra la usaba para dioses paganos, culto, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos eso, que usamos palabras que nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero que luego en el transcurso del tiempo tenemos que ir deshaciéndonos de ellas, ¿no? Para poco a poco ir quitándonos esas cosas, ¿no? Dios nos va a ayudar, ¿no? Dios nos va a ayudar. Nos está ayudando con esto. Vamos a orar entonces, hermanos, para poder terminar. Me encantó que hayan podido participar, realmente espero que puedan traer así preguntas, y no solamente preguntas, ¿no? Los reto a que ustedes puedan traer versículos complicados y que puedan compartirnos al final usando la hermenéutica, el griego, el contexto, que nos puedan explicar si esos versículos complicados, qué significan realmente, ¿no? ¿Quieren material para eso? Lo tienen en la plataforma, en uno de los libros que les mandé, la Biblia en su contexto. Ahí hay varios capítulos finales donde analizan varios textos. Pueden leer eso y compartirnos, ¿no? Es bueno que ustedes también participen porque esto va a ir haciendo que ustedes vayan poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo juntos, ¿no? El libro que les estoy mencionando es es un libro que llevamos... Acá está. La Biblia en su contexto, es el que está aquí. Este libro, ¿se acuerdan? Ahora, si lo analizan aquí, está en la plataforma adentro, por ejemplo, aquí analizan un montón de textos, mírenme. Desde el capítulo 3, se analizan un montón de textos en su contexto y con el significado en griego, por ejemplo, aquí, ¿ve? Entonces, analizando el trasfondo cultural, ¿no? Que a veces son textos mal interpretados, pero que tomando en cuenta el trasfondo cultural los puedes entender como debe ser, ¿no? Ese libro está en la plataforma. A la hora que entras a la plataforma, en la sección que dice Files, Archivos, aquí hay una sección que dice, que está aquí, la Biblia en su contexto. Aquí está el libro. Ese es el que nos ha recomendado leerlo todo, ¿verdad? Sí, ese es el libro que deberían leer todo porque es bien práctico y te ayuda a entender los principios de hermenéutica de forma práctica, no es tan teórico como nosotros, ¿no? Hay otros libros que son full teoría, pero estos son bien prácticos. Este es práctica.